La Catedral de Murcia se empezó a construir en el año 1394, en estilo gótico castellano tardío, y se consagró en 1465, cuando ya se había alcanzado el crucero, y durante el obispado de don Lope de Rivas, con el obispo Diego de Comontes, 1446-1458, el maestro de obras de la catedral, Diego Sánchez de Almazán, cierra las bóvedas y ejecuta gran parte de los trabajos de conclusión del templo, dándole un impulso decisivo. La puerta gótica, llamada Puerta de los Apóstoles, se concluyó en 1488, siendo la única con su rosetón que se conserva de aquella época. Tiene añadidos diversos de época barroca, como por ejemplo la torre campanario y la fachada principal, lo que le da un aspecto barroco al exterior. Sin embargo, el interior delata su origen gótico. Tiene planta de cruz latina con 3 naves y girola, moderada elevación y escasos ventanales. La nave central es más alta que las laterales. Tiene influencia aragonesa, al situarse el cimborrio a los pies del templo y no en el crucero como es habitual. La nave norte del transepto es un poco más larga que su gemela del sur, debido a la adición de un pequeño cuerpo, para dejar el templo unido al pequeño claustro. Desde el crucero a los pies el número de tramos es de 5, de los que 3 están ocupados por la nave central y el coro, que se ubica en la posición tradicional de las catedrales españolas, es decir, a partir del tramo siguiente a los pilares torales del crucero. Son 5 el número de capillas laterales a cada lado, aunque solo fueron 4 hasta el siglo XVI, cuando se amplió la longitud de las naves, con un módulo más en los pies, a fin de crear un espacio mayor entre el trascoro y la fachada, en la que se levanta hoy la portada barroca. La nave central se cubre con bóvedas nervadas sobre arcos torales poco apuntados, excepto las bóvedas del crucero y la capilla mayor, que son estrelladas. Las capillas laterales están construidas entre los contrafuertes de los arbotantes, con 5 en el lado de la epístola y otras 5 en la nave del Evangelio. Hay además una serie de edificaciones anejas, añadidas en sucesivas etapas, en cada nave lateral y adosadas a las paredes opuestas al coro. Hay 3 capillas y otras 12 en la girola. En total son 23 capillas. En el interior del templo, en la contraportada, destacan 2 altares de jaspe rojo, situados a ambos lados de la Puerta del Perdón, y 2 cuadros de Mateo Gilarte, con representaciones de la Anunciación y el Sueño de San José. La capilla de la Inmaculada se ubica en el trascoro, frente a la contraportada del Perdón. Se realizó entre 1620 y 1628, por orden del obispo Antonio Trexo. El autor, aunque de atribución dudosa, es Fray Tomás Sánchez de Segura. La imagen de la Virgen tiene a sus pies la luna y por corona 12 estrellas, típica iconografía de la Virgen Inmaculada. El frontal se adorna con jaspes y mármoles blanco y negro, con 4 grandes capiteles adosados de orden compuesto. En la parte superior, órgano neoclásico de 1865, de la firma belga Merklin Exute, sustituye al que se perdió en el incendio de 1854. El retablo mayor de la catedral se encuentra en la capilla mayor, que es una obra neogótica de 1863, diseñada por Mariano Pescador y ejecutada por Leoncio Baglietto y Antonio Palau y Marco, después del incendio de 1854. Por este motivo se perdió el retablo anterior renacentista de 1510.
En el banco de los evangelistas, el retablo actual tiene en su camarín a la Virgen de la Paz, y en el resto hay santos que se relacionan con la diócesis, como los 4 santos de Cartagena: San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina y San Isidoro, el beato Andrés Ibernón y San Patricio. Andrés Ibernón fue un religioso franciscano. Su beatificación la emitió el Papa Pío VI en 1791. En la parte superior, coronando el conjunto, se encuentra la crucifixión. La batalla de los Alforchones, con la victoria del reino cristiano de Murcia sobre los árabes de Granada, tuvo lugar el día de la festividad del santo irlandés San Patricio, el 17 de marzo de 1452. Imagen del Salvador Eucarístico atribuida a Juan de Juanes. En los laterales, esculturas policromadas de San Pedro, San Pablo y de otros santos. El cadáver de Alfonso X recibió sepultura en la capilla real de la Catedral de Sevilla. Por orden del emperador Carlos V, las entrañas y el corazón de Alfonso X el Sabio fueron trasladadas a la capilla mayor de la Catedral de Murcia. La voluntad de Alfonso X era que su corazón fuese llevado al Monte Calvario en Tierra Santa y sus entrañas al monasterio murciano de Santa María la Real del Alcázar. La tumba de los 4 santos de Cartagena se encuentra frente a la de Alfonso X en el lado de la epístola. La capilla mayor se cierra por una reja gótica, obra de Antón de Viveros, realizada a finales del siglo XV. El techo de la capilla mayor está construido con bóvedas nervadas y florones en sus claves. Una serie de ventanas con vidrieras de factura medieval iluminan su interior. Las bóvedas trapezoidales son de escasa complejidad, salvo en el crucero, donde alcanzan notable altura. Estuvo cubierto con pinturas de Hernando de Llanos, desaparecidas en 1854. A ambos lados de la capilla principal hay 2 púlpitos simétricos labrados en piedra, de considerables dimensiones y con exuberante decoración. El coro está situado en el centro de la nave principal, frente a la capilla mayor. El coro actual está edificado sobre otro de estilo gótico del siglo XV, cuando se consagró la catedral en 1464. Era de nogal de magnífica calidad. Se construyó siendo obispo de Cartagena Lope de Rivas, en estilo gótico afiligranado. La sillería fue cambiada en 1790 después de varias tentativas del Cabildo. La obra la realizó el maestro carpintero de la Catedral Francisco Reyes, según proyecto de Alfonso Regalado. Se construyó con madera de nogal y caoba y tras 12 años de trabajo se inauguró el 23 de octubre de 1803. Era de estilo neoclásico, solo duró unos 50 años, debido a que fue pasto de las llamas el 4 de febrero de 1854. Después de esta segunda destrucción, las gestiones del obispo Mariano Barrio lograron que Isabel II regalara la sillería tardorrenacentista, que iba a ser destinada a San Jerónimo el Real de Madrid, procedente del desamortizado monasterio de Santa María de Valdeiglesias, de la población madrileña Pelayos de la Presa. En el incendio de 1854, el órgano se destruyó. El obispo Mariano Barrio Hernández compró otro nuevo, a la casa Mecklin-Exlud de Alemania o Bélgica. Está instalado a la manera inglesa, en la dirección de la nave y no perpendicular a esta. Sarcófago de piedra arenisca descubierto en 1961. A los pies del templo
y en el comienzo de cada nave lateral hay 2 pilas para el agua bendita, talladas en mármol. Un atlante semidesnudo, gigantesco, agachado por el peso, sujeta sobre su espalda un gran plato con forma de concha semiesférica, el cual contiene el líquido. José López, maestro de obras de 1750 a 1790, realizó el enlosamiento de mármol de las naves y suprimió capillas suplementarias, tales como retablos, altares adosados a los muros, girola, pilares y cancelas, casi todos de propiedad particular, en estado calamitoso e inútiles. Hay 23 capillas dedicadas a los santos patronos de los gremios y a los enterramientos de obispos y nobles que colaboraron o fomentaron la construcción. Capilla fundada por la viuda de Francisco Verástegui, con permiso del obispo Silicio. Tiene bóveda oval y cornisa dentada. Capilla fundada por el maestrescuela don Fernando Sanz de Mella en 1471, bajo la advocación de San Ildefonso. La capilla es de estilo gótico, pero al principio del siglo XIX, por la devoción, se le llamó del Cristo del Milagro y se instaló un retablo con la figura del crucificado, flanqueado por 2 tablas con la oración del huerto y la flagelación. En los laterales del altar, 2 cuadros sobre lienzo pintados al óleo, quizás del mismo autor, la Santa Cena y la Santísima Trinidad. Capilla fundada por el deán don Martín de la Selva a finales del siglo XV. Se le llamó en un principio de la Cátedra de San Pedro y de la Cena, por un cuadro que en ella había. El último patrono fue el conde de Campohermoso, que la adquirió a comienzos del siglo XIX. En esta capilla está enterrado el obispo de Cartagena, Tomás Bryan Livermore. Capilla de estilo renacentista, comenzada a construir hacia 1525 por orden de su segundo propietario don Gil Rodríguez Junterón, arcediano de Lorca, sobre una anterior capilla gótica, que fue cubierta por una bóveda oblonga. Es obra de Jerónimo Quijano, según proyectos de Jacobo Florentino, que incorporó elementos marmóreos italianos y cubrió la capilla interior con una bóveda de horno muy singular. Presenta un estilo parecido a la obra de Andrés de Vandelvira. Las esculturas de profetas y sibilas del testero principal son de 1592, realizadas por Cristóbal Salazar y Juan Pérez de Artá. A través de esta lápida en el suelo se accede a la cripta donde Gil Rodríguez de Junterón está enterrado, en un sarcófago imperial romano. Actualmente se expone en el Museo de la Catedral. Es la obra de mayor antigüedad del tesoro catedralicio. Se descubrió en 1998 al hacer una restauración. Inscripción en la frontal del arco de medio punto que se apoya en columnas de mármol jónicas a la entrada de la capilla. La bóveda se cubre por una doble cúpula semiesférica, apoyada en pechinas y coronada por una linterna, con vanos circulares y vidrieras. La capilla de San José fue fundada en 1506 por don Pedro de Zambrana, que dejó ordenado se le enterrase en ella. En esta capilla estuvo ubicado el Tribunal de la Santa Cruzada. También es llamada de San Nicolás de Bari y de la Sagrada Familia. La imagen del titular es moderna. A ambos lados de la capilla hay 2 cuadros pintados al óleo sobre lienzo, de estilo barroco, anónimos y seguramente del siglo XVII.
A continuación se muestran 3 capillas laterales del lado de la epístola, adosadas a los muros de la parte posterior al coro. Camilo de Lelis fue un sacerdote italiano, fundador de la Orden de los Camilos, orden hospitalaria dedicada a la atención de los enfermos, actividad a la que se consagró después de su conversión, tras haberse dedicado a las armas. También se llama la Capilla de la Santa Faz por el pequeño lienzo enmarcado en la parte superior del retablo, obra enviada desde Roma por el cardenal Belluga. Hay 4 esculturas de santos casi exentos, 2 a cada lado de las jambas de la portada. Forman este sector 3 capillas laterales en los muros exteriores del coro. La central, convertida en acceso al coro, es la más importante. Está dedicada a San Gregorio y fue adquirida en 1525. En el interior, las paredes y el techo están decorados con frescos y carece de imágenes excepto 2 santos en la zona exterior, adosados al muro en los laterales de la reja. En la parte inferior de este pequeño retablo se encuentra el enterramiento de Jerónimo Quijano, capilla adosada al muro y formada por un cuadro de Nuestra Señora del Patrocinio, a imitación de las pinturas del Corrello de Parma. La reja de esta capilla es renacentista, tiene airosa crestería, armas de la familia de Roda y la flor de lis. Capilla de San Ignacio o de los Roda, fundada por don Antonio de Roda en 1492. El retablo barroco tiene un cuadro de San Ignacio en éxtasis, pintura anónima del siglo XVIII. Adosado a la pared está el sepulcro del fundador, de estilo tardomanierista, sobre el que se encuentra la cartela funeraria sostenida por 2 ángeles. La Puerta de los Apóstoles se comenzó en 1463 por Diego Sánchez de Almazán y se terminó en 1488. Es la puerta de entrada por la nave del transepto sur. El gran rosetón por encima de la portada es de esa época. Sin embargo, las vidrieras policromadas son de factura reciente, lo mismo que el resto de los demás ventanales.